Y entonces abrimos de nuevo nuestras Biblias en el libro Salmos, porque esta mañana vamos a estudiar un salmo que todos nosotros conocemos, de eso estoy seguro. Bueno, conocemos este primer versículo, por ejemplo, ¿sí? Que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. O lo que dicen muchas personas: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esas palabras son conocidas, ¿verdad? Pero lo que es siempre el peligro cuando estamos pensando en una parte de la palabra que para nosotros es conocida, es que perdemos un poco el significado o perdemos un poco la profundidad de las palabras de Dios, las enseñanzas que Dios quiere enseñarnos en esta parte. Y entonces por eso es bueno estudiar este salmo, para ver cada cosa que hay en este salmo, para recibir alimentación espiritual de parte de nuestro Señor. Es un salmo entonces, un salmo de David. Recién hemos estudiado otro salmo de David, el Salmo 51, en que él estaba confesando su pecado. ¿Recuerdan? Y este es otro salmo. Como he dicho, el salmo más conocido, podemos decir. Este es el salmo más conocido del libro de los Salmos. Salmo 23. Y este salmo empieza con una alabanza. Porque mira lo que dice el primer versículo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Un grito de alegría. Un grito de alegría. Pero tenemos que pensar bien, ¿qué está diciendo David en ese primer versículo? Porque a veces nos equivocamos en el significado de lo que David está diciendo. Lo que quiero decir es esto: cuando nosotros escuchamos la palabra pastor, ¿en qué pensamos nosotros? Pensamos en una persona que está liderando una iglesia, que está predicando la palabra, ¿verdad? Y eso no es. David no está hablando de un pastor que es líder de una congregación. De eso no está hablando en ese salmo. Él no está hablando de un pastor. ¿En qué pensamos nosotros cuando escuchamos la palabra pastor? Para empezar, ¿en qué está pensando David entonces? David está pensando en su trabajo que él tenía antes de ser rey de Israel. ¿Qué era? Cuidar a ovejas. ¿Sí? Entonces, en eso tenemos que pensar. Un pastor que cuida a un grupo de ovejas. Un rebaño. ¿Sí? Un grey. Y eso nos lleva también a un pensamiento que a veces encuentro cuando estoy hablando con personas que dicen: sí, yo soy cristiano, pero no visito ninguna congregación. Ayer también hemos hablado de eso un ratito, en el estudio bíblico. A veces hay personas que lo dicen: soy cristiano, anteriormente sí era parte de una congregación, pero ya no. ¿Y por qué no? No necesita los alimentos espirituales. No, porque el Señor es mi pastor, dice. ¿Sí? Pero de eso no está hablando ese salmo. Ese salmo está hablando de un ejemplo de la vida de David. En el tiempo de David, en que había muchos hombres que tenían que cuidar un grupo de ovejas. Y todos los ejemplos que encontramos en este salmo, desde el inicio, desde el principio hasta el fin de este salmo, hablan de un pastor de ovejas que está cuidando a sus ovejas. Y todos los ejemplos vienen entonces de la vida práctica de David, de su experiencia como pastor de ovejas. Y David sabe entonces de lo que está hablando. Muchos años él estaba cuidando a ovejas. Sí, entonces, en eso tenemos que pensar, un pastor y sus ovejas. Y lo que hay que saber también para entender bien el ejemplo, es que en esos tiempos de David, en los antiguos tiempos, ser pastor no era un trabajo como
ya, en la mañana a las 8 empiezo y a las 5 voy a mi casa. ¿Sí? Estamos hablando de un estilo de vida. El pastor y su grupo de ovejas eran un solo grupo. El pastor estaba durmiendo con sus ovejas. Ese ejemplo, por ejemplo, está usando Jesús en el Evangelio de Juan, que en la noche el pastor estaba durmiendo en la entrada del redil para proteger a sus ovejas. ¿Sí? Entonces, de esa forma, un pastor estaba cuidando a sus ovejas. ¿Sí? De esa forma, un estilo de vida. Y eso hace el ejemplo más profundo. Porque David dice al inicio de ese salmo, yo tengo un pastor también, pero no es como cualquier pastor. Él dice, Jehová es mi pastor y yo soy su oveja. Jehová es mi pastor. Y eso dice muchas cosas, porque sabemos entonces que David sabe lo que es una oveja, cómo actúa una oveja, ¿sí? Él conoce lo que son ovejas y él sabe lo que es la obra de ser pastor. Y eso es importante porque nosotros a veces, aquí en la costa no hay muchas ovejas. En la sierra sí hay ovejas, ¿sí? A veces cuando pasamos por las montañas es hermoso para ver. En general son mujeres indígenas que están andando con las ovejas en las montañas, bien bonitas, buscando comida para sus ovejas. Pero a veces pensamos nosotros que ovejas son animales cariñosas, tranquilas, que siempre hacen lo que quiere y que automáticamente sigue a su pastor. Pero así no es. Yo tengo un librito bonito de un pastor de ovejas que estaba dando una explicación de este salmo. Y lo que él dice es que ovejas son animales muy, muy tercas. Se desvían muy fácilmente, tiene poca inteligencia. Y además es un animal que no tiene nada para defenderse. Entonces, ellos no pueden sobrevivir en la naturaleza solo. No lo pueden. Entonces, eso hay que saber. David entonces con esto está diciendo o confesando su debilidad. Él dice, yo soy como una oveja y yo como esas ovejas tercas que siempre están tratando de ir por otros caminos, pensando que en otros lados hay comida, pastos mejores, ¿sí? De esta forma estamos hablando, ¿sí? Esa imagen tenemos que tener en mente cuando estamos estudiando este salmo. Entonces, nosotros también somos como ovejas. Cristo mismo lo dice. Y Cristo también lo sabe. Cristo sabe cómo son ovejas. ¿Sí? Es un ejemplo de mi vida y de la suya. ¿Cuántas veces estamos buscando nuestros propios caminos? ¿Cuántas veces pensamos que tenemos más sabiduría que lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuántas veces pensamos que somos fuertes, pero viene alguna tentación y caemos? Ovejas. Y entonces David está poniendo ese ejemplo. Jehová es mi pastor. Un pastor pastoreando ovejas. Y en el tiempo de David, esa obra de ser pastor de un rebaño no era como hoy en día, como estos indígenas que están andando tranquilamente por las montañas y pueden disfrutar la naturaleza, ¿sí? En el tiempo de David era otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, cuando David viene al rey Saúl para matar a Goliat, mira lo que él dice sobre su propio trabajo en 1 Samuel 17. Buscamos un rato esa parte. 1 Samuel 17.
está contando algo sobre su trabajo, ¿sí? Un trabajo bien peligroso. En el versículo 34 y adelante de ese capítulo lo dice, 1 Samuel 17, 34 y adelante. David respondió a Saúl y dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, entonces a veces venían leones. Cuando venía un león o un oso también son muy peligrosos, especialmente cuando tiene pequeños. Muy peligroso para encontrar con un oso. Y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, entonces a veces esos animales atacan al pastor de las ovejas. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces, en esa parte leemos algo sobre ese trabajo, de ser pastor, ¿sí? Un trabajo fuerte. Entonces, ¿qué dice David? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. ¿Quién es el pastor de David? Jehová. Eso es algo hermoso. ¿Qué significa Jehová? El yo soy lo que soy, el que es totalmente confiable. Él es mi pastor. Eso está diciendo David. Otra traducción dice el Señor es mi pastor. No, dice Jehová es mi pastor. Jehová, el yo soy lo que soy. Totalmente confiable. Y otra cosa que leemos, hay que leer bien. Dice Jehová es mi pastor. No es el pastor de cualquier otra persona. A veces decimos nosotros así, ¿no? Jehová es nuestro pastor. Nuestro, grupal, ¿sí? Pero David lo hace personal. Eso es muy importante también, para saber esto. ¿Podemos decir esto? Jehová es mi pastor. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué es la forma de ser parte del rebaño? ¿Cómo podemos ser parte del rebaño? Eso hemos leído en Juan 10, la parte en la lectura antifonal. Podemos ser parte del rebaño de Cristo por la sangre que Él derramó en la cruz. Es la única forma. Todas las ovejas de Cristo son ovejas compradas, liberadas del pecado. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros parte del rebaño? ¿Cómo sabemos que somos parte del rebaño? Solo si creemos en Cristo. Y ahora la otra cosa. A veces hago la pregunta, ¿cree usted que Cristo es su Salvador? O mejor dicho, así, ¿qué es Cristo para usted? Y mucha gente dice, Cristo es nuestro Salvador. Nuestro Salvador, grupal. ¿Sí? Es muy importante conocer a Cristo personalmente para su salvación. Para que pueda decir, Cristo es mi Salvador. La salvación es personal, no hay que olvidarlo. La salvación de su alma es algo entre usted y Dios. Espero, hermanos, que todos podamos decir esto. Jehová es mi pastor. Porque mira lo que es la consecuencia de esto para David. Jehová es mi pastor. Entonces, nada me faltará. Hay que ver cómo dice David esas cosas, ¿no? Él no dice, nada me falta en este momento, ¿sí? ¿Qué dice? Eso es confianza. Nada me faltará para el futuro. Él ya lo sabe.
Ya lo sabe. Nada me faltará. Y a veces entonces hay predicadores que van con ese versículo y que dicen, ya. Entonces, podemos tener todas las cosas si creemos en Dios. Si tú quieres tener una vida prosperada, si tú quieres tener un montón de dinero, si tú quieres tener todas las cosas que usted desea, lo único es tener a Jehová como pastor, porque ese versículo lo dice, nada me faltará. Error. ¿Quieres saber lo que quiere decir David? Es algo hermoso. Lo que David quiere decir es esto: si Jehová es mi pastor, yo no necesito ninguna cosa más. Porque eso es todo. Si nosotros tenemos a Dios como pastor, si nosotros tenemos a Jehová como pastor, ya tenemos todo. Y entonces podemos decir esto: nada me faltará. Porque Dios en su plenitud puede llenar toda nuestra vida, para que nada nos falta. Estar satisfecho con estar en su presencia, siguiéndolo, buscando la intimidad con Él, para experimentar eso, que solo Dios puede llenar nuestra vida. Y que solo Dios es suficiente para llenar nuestra vida. No hay ninguna otra cosa que puede llenar nuestra vida. Mira a la gente buscando en todas las cosas que ofrece el mundo para ser llenado en su corazón con algo. Pero cada vez la decepción. ¿Por qué? Porque solo Dios puede llenar nuestra vida. Nada más. Nada menos. Y entonces en el versículo 2 dice, y entonces pensamos de nuevo en esa historia de un pastor con sus ovejas. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sí? Entonces él explica cómo funciona eso, que nada le falta o nada le faltará. ¿Cómo funciona eso? Él dice, por saber que Jehová es mi pastor, yo sé también que Él siempre va a buscar, como obra principal, Él siempre va a buscar comida y bebida para mí. Hablando espiritualmente primeramente, ¿no? El pastor está guiando a sus ovejas para darles alimentación sana. Hay mucha hierba mala. David lo sabe. Y las ovejas muchas veces no pueden hacer la diferencia. Van a comer algo y después salen enfermos. Pero David sabe que Jehová no es un pastor que obra así. Jehová es un pastor que les hará descanso en lugares de delicados pastos. Pastos sanos. Hierbas buenas. En Israel es muy difícil para encontrar esos lugares. Israel es un lugar muy seco. Mucho trabajo para el pastor para encontrar un buen lugar para dar comida sana. Y imagínense el agua. El agua en muchas partes está contaminada. Pero el buen pastor no piensa, bueno, al menos tiene algo para beber. No. Jehová es un pastor que da agua buena a sus ovejas. Aguas de reposo. Dice. ¿Sí? Entonces para las ovejas muchas veces hay que pensar en eso también. El viaje es duro y largo. Toma mucho tiempo para el pastor para llegar a un lugar para dar buenos alimentos. Eso cuesta mucho tiempo y para las ovejas también cuesta mucha energía. Eso es importante para nuestra vida espiritual también. La vida espiritual es una lucha, ¿verdad?
Es una lucha. Muchas veces estamos andando y andando y andando. Y si estamos siguiendo el buen pastor, pensamos a veces, ¿a dónde vamos? ¿Cómo va mi vida? Pasando por tiempos secos, sin agua. ¿Por qué? Es porque Dios quiere darnos lo mejor. Y para ir a lo mejor, es muchas veces un largo camino. Pruebas, dificultades que llegan a nuestra vida. ¿Por qué? Porque purifican a nosotros. Y el pastor, el buen pastor Jehová, no quiere que nos llenamos con hierbas de pecado, ni con el agua contaminada que ofrece el mundo. Él solo quiere darnos buenas cosas. Alimentación a través de su palabra. Alimentación a través de tener la comunión, la intimidad con Él. A través de las predicaciones, los cultos en la iglesia, de estar unidos como hermanos, alabando y glorificando a Dios. Maneras de darnos alimentos buenos. En las prédicas también, pero tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, porque también hay muchos falsos profetas. Yo sé que a veces hay personas que dicen, todos que predican de Cristo, ya, son de Cristo. No. Es nuestro deber de escuchar bien y juzgar todas las cosas según la palabra de Dios. Si yo estoy predicando algo que en su opinión no es conforme a la Escritura, es su deber de venir a mí para hablar de esa cosa, para que yo no enseño cosas malas a la congregación. ¿Por qué? Porque Cristo quiere dar alimentos sanos a su pueblo. Aguas de reposo. Sabrosa comida, sana, sabrosa comida. Entonces, versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta última parte es un poco difícil. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Eso quiere decir que Dios quiere guiar a su pueblo en la dirección correcta. Sendas de justicia, caminos rectos, caminos correctos, para que no andamos descarriados. ¿Y cómo podemos seguir los caminos correctos? ¿Cómo es posible encontrar los caminos rectos? ¿Cómo es posible eso? Para las ovejas, a veces pensamos nosotros que nosotros mismos tenemos que ver a dónde va el camino, ¿verdad? Pero no es así. ¿Qué es la única cosa que tiene que hacer una oveja? Seguir al pastor, nada más. Poniendo sus ojos en el pastor, el autor de la fe, como dice Hebreos. En Él tenemos que poner nuestra mirada para seguir los caminos correctos, los caminos de Dios. Pero dice otra cosa, ¿no? Me guiarás por sendas de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace Dios así? ¿Por qué Dios quiere guiar a su pueblo por los caminos correctos? ¿Por qué? Por amor de su nombre. Dios ama muchísimo a sí mismo. Para nosotros es algo feo, pero para Dios no, porque Dios es Dios. Y Dios es amor, y en primer lugar Él ama a sí mismo.
con un amor inmenso. ¿Por qué? Porque es perfecto. Nosotros no, pero Él sí. Y entonces, para no dañar su propio testimonio, podemos decir, Él guía a su pueblo en los caminos rectos. ¿Por qué? Eso sabemos todos nosotros. Hay muchos malos testimonios de cristianos, ¿verdad? Lamentablemente es así. Muchos malos testimonios. ¿Y qué dice el mundo? El mundo dice, mira, el Dios que está sirviendo ellos está guiando a sus hijos así. Yo no quiero servir a ese Dios. Yo no quiero ser parte de ellos. No quiero ser parte de ese rebaño. Hipócritas. ¿Verdad? Y por eso dice ese salmo, Dios guiará su pueblo por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor de su nombre, para compartir un buen testimonio en medio del mundo, para que todos los pueblos lo alabarán. Por eso Dios está obrando así. Y dice, confortará mi alma. Eso es algo hermoso también, hermanos. Algo hermoso. El pastor en este salmo tiene un corazón tan grande por sus ovejas. Cristo ama a sus ovejas con un amor inmenso. Con todos sus defectos y errores, Cristo ama a sus ovejas. No quiere decir que Cristo está contento con sus errores, eso no. Por eso Él obra en nosotros ese proceso de transformación. Pero Él nos ama con un amor incondicional. Por eso nadie o nada puede quitar esas ovejas de las manos de Dios. Confortará mi alma. Si estamos deprimidos, si estamos desanimados, si estamos tristes, si estamos quebrados de corazón, Él confortará sus almas. Bonito, ¿no? Así es ese pastor. Es un pastor que aún da su vida por sus ovejas. Y Él lo hizo. No es un ejemplo, Él lo hizo. Él dio su vida por sus ovejas para comprarlos. Si quiere saber si Cristo realmente le ama, hay que saber que Él se entregó a sí mismo para salvarle, para rescatarle. Y entonces, hermanos, si andamos con Cristo, todas las cosas van bien, tranquilos, prosperados, ¿verdad o no? Mira lo que dice el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y entonces, hermanos, a veces hay personas que dicen, yo empecé a servir a Dios, pero llegaron muchas adversidades a mi vida y dejé esas cosas, porque creyendo en un Dios que es amor, no hace esas cosas a sus hijos. A veces escuchamos esas cosas, ¿no? ¿Qué es el problema? El problema de esas personas es que no tienen una imagen correcta de Dios. No tienen una imagen bíblica de cómo es Dios. Porque mira ese salmo, es claro. Ese salmo no dice, si andamos con Cristo, no pasamos por el valle de sombra de muerte. No lo dice. ¿Qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte. Cristianos pasan por cosas difíciles, duras, incomprensibles. Muchas adversidades. ¿Verdad o no? No hay que creer la mentira que dice, si andamos con Dios, todo siempre va bien. En algún sentido es verdad, pero no significa que no pasamos por cosas difíciles. Pasamos por cosas difíciles.
Valle de sombra de muerte, un lugar peligroso, donde están los animales salvajes que puedan atacar muy fácilmente al rebaño. ¿Cómo seguir adelante en todas las pruebas en nuestra vida? En todos los problemas en nuestra vida, en todas las dificultades que llegan a nuestra vida por seguir a Cristo. No hay que prevenir persecución, eso es otra cosa. A veces encuentro eso también. Ya estoy siguiendo a Cristo, pero en la casa pasa tal cosa, entonces hice un acuerdo para que nadie me está molestando. No, hermanos, eso no dice la palabra. Tenemos que estar firmes. No hacer acuerdos, seguir a Cristo. ¿Cómo seguir adelante? Mira lo que dice David: no temeré mal alguno. Entonces, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de todos los problemas que llegan a su vida, no temeré mal alguno. El gran secreto de David es esto: porque tú estarás conmigo. ¡Qué consolación! Cuando estamos en medio de todo esto, sabiendo que Dios está a nuestro lado, para ayudarnos, para consolarnos, para aconsejarnos, para animarnos. Para quitar nuestras lágrimas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, algo serio estamos hablando. Y hemos pensado en eso, ¿no? Que ovejas no tienen ninguna forma de defenderse, nada. Pero con Dios, si estamos con Dios, si sabemos que estamos con Dios. Puedo dar un ejemplo. Si tenemos niños, lo reconocemos, los niños pequeños, ¿no? Si andamos por algún lugar y es un poco peligroso, o los niños tienen miedo, o no pueden dormir en la noche, dicen los niños: papá, mamá, tengo miedo. ¿Y qué dicen los papás en general? No temas, hijo, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Así es Dios. Así es Jehová. Pasamos por cosas difíciles, pero Dios lo dice: yo estoy aquí a su lado. Así es Dios. Y por eso lo puede decir: no temeré. No temeré. Dice en la continuación: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Son las herramientas del pastor, herramientas de protección y guía. Protección y guía son dos diferentes cosas. ¿Sí? La vara protegía de los animales peligrosos, pero también es para corregir a las ovejas que quieren ir por otros lados. Creemos en un Dios que corrija a sus hijos, hermanos. ¿Para qué? Para que ellos quedan en el rebaño, para que ellos se alimentan con cosas sanas. Es para nuestro bienestar. ¿Sí? Es para proteger y para guiar. ¿Sí? Entonces, así Dios está utilizando sus herramientas para nuestro bienestar. El versículo 5, tenemos que terminar. Versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Parece que David ya sale del ejemplo de las ovejas, pero es por la traducción, porque también podemos decir: preparar la mesa también es que las ovejas en un lugar tranquilo tienen el tiempo de alimentarse abundantemente bajo la protección del pastor. Y esos animales peligrosos
Están mirando esto, pero no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque están bajo la protección del Señor. Eso es, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza. Una obra también del pastor. El pastor, con mucho cariño y con mucho amor, estaba viendo siempre sus animales. ¿Tiene alguna herida? ¿Tiene alguna infección? Eso es peligroso porque eso puede causar la muerte. Por la nariz pueden entrar parásitos que causan mucha molestia a las ovejas. ¿Y qué hace el pastor? Unges las cabezas de sus animales con aceite para cuidar las heridas. Nosotros todos andamos con heridas por la vida, hermanos. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Que Él nos quiere dar aceite en las heridas. Sanación. Él sana a nosotros también. Dice Isaías 53, ¿no? Unges mi cabeza. Y la otra parte dice, mi copa está rebosando. Está tan lleno que ya no entra en la copa. Una expresión para decir abundancia. Abundancia en la vida cristiana, eso hay que recordar. Abundancia en la vida cristiana no es lo que Dios nos da. La abundancia en la vida cristiana es gozarnos en lo que Dios es. ¿Sí me entiende? No hay que contar las bendiciones para gozarnos en Dios. Dios quiere que nosotros nos gozamos en Él. Para poder decir lo que dice David al inicio, nada me faltará, porque yo encuentro todo en Dios. No en lo que Dios me da, sino lo que Dios es. La diferencia enorme. No servimos a Dios por lo que Él nos da, servimos a Dios por lo que Él es. El gran yo soy. Versículo 6 para terminar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David quiere decir, la misericordia y la bondad están conmigo todo el tiempo. Eso es algo de la santificación, ese proceso que Dios que obra en nosotros. ¿Sí? A los cristianos que viven en la presencia del Señor, día a día lo puede reconocer por esas cosas. Son personas misericordiosas y son personas bondadosas. ¿Por qué? Porque lo que dice David en esta parte, ciertamente el que es o que él está con el Señor viviendo, siguiendo al Señor, ¿qué pasa? El bien y la misericordia me seguirán. Están conmigo todos los días de mi vida. Todos los días en que yo estoy cerca al pastor, Jehová. Y la promesa, y la casa de Jehová, en la casa de Jehová moraré por largos días. Habitar en su presencia todos los días. Si Él es nuestro pastor, hermanos, si Jehová es nuestro pastor, tenemos esa promesa que es segura. Que Dios nos ama incondicionalmente, y que nosotros moraremos por largos días con Él. ¿Qué quiere decir esto? Vivir en su presencia para siempre y para siempre y para siempre, alabando y glorificando a Él. ¿Por qué? Porque Él es digno para ser alabado por todos nosotros, hermanos. Amén. Amén.